La pregunta es, ¿qué es lo que lleva a que un militante priista actúe así, a que cierre filas de esta forma? Bueno, para platicar del tema, para mí es un gusto recibir en el estudio a Carlos Rivera, doctor en Psicología Política de la Universidad de Essex. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme. ¿Cómo explicamos esto, esta especie de comunicación no verbal? Porque en este momento no hay ningún comunicado, no hay ninguna orden, no hay ninguna directriz por parte del presidente de la República, pero ya vemos que lo que ellos llaman los sectores de las fuerzas vivas comienzan a cerrar filas en el PRI y comienzan a alinearse asumiendo que ya la decisión está tomada, que es Enrique Ochoa Reza. ¿Cómo entender este comportamiento psicológico del militante priista? Bueno, en principio, muchas gracias por invitarme. Tú dices que no la hay, pero en realidad sí la hay, ¿no? Es decir, en el lenguaje no verbal, en las asunciones que nosotros conocemos, en los estereotipos que nosotros tenemos con respecto al PRI, sabemos que lo que no se ha dicho, en realidad ya se dijo, ¿no? Y la demostración es esta, ¿no? Es decir, hay un grupo bastante grande, tú la llamas bufalada, ¿no? De personas que ya están manifestando su apoyo al licenciado Ochoa Reza. Y eso nos habla pues, de una dinámica de grupos muy interesante. En psicología política, te cuento rápidamente una cosa que se estudia, es eso, es la dinámica de grupos, cómo los grupos interactúan entre sí con un fin político o con una motivación política, y cómo eso genera una reacción, en este caso una reacción electoral o de apoyo o de soporte, en este caso al líder, ¿no? A mí me parece muy interesante porque de lo que nos habla o lo que nos muestra es que los grupos se conforman en torno no solamente a una idea o a una ideología, en este caso a una posición política, sino en base a sus propios rasgos de personalidad. Es decir, los priistas tienen una forma de interacción entre sí mismos y con los demás grupos políticos que los lleva a actuar de esta manera. Los panistas tienen otra, ¿no? Los perredistas tienen otra, los de Morena tienen otra, ¿no? No los hace mejor o peor, los hace distintos, los hace peculiares, particulares en su interacción, ¿no? Es, digamos, esta cultura no verbal, como también lo decíamos, que ha ido evolucionando a lo largo de las décadas en un partido que tiene ya bastante tiempo de existir. Ahora, yo te preguntaría, la figura del líder, porque sí, en el Partido Revolucionario Institucional es importante, sí, la figura del jefe máximo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el peso que tiene psicológicamente hablando? Mira, a mí me parece que ese tema es bien interesante en el contexto mexicano en particular y en el mundo en general, ¿no? Nosotros estamos en un sistema presidencialista, como estamos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Tienen un sistema presidencialista. Y yo te preguntaría, ¿tú sabes cuál es la influencia que tiene Debbie Wasserman, por ejemplo, la líder del Partido Demócrata en Estados Unidos? En realidad nadie la menciona, ¿no? Quien es importante es Bernie o Hillary, y más importante aún es los electores que se adhieren a uno o a otro, ¿no? La imagen de la líder, en este caso del partido, la diputada Wasserman, o en el caso del Partido Republicano, pasa a segundo plano. No así en sistemas parlamentarios, por ejemplo en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra se sabe que es muy importante la imagen del partido. Ahora el Partido Conservador tiene a dos... Claro, el jefe del partido es el que termina siendo el primer ministro. Claro, porque termina siendo el primer ministro, y ahora tiene a dos candidatas mujeres, ¿no? Sabemos que la siguiente primer ministro británica va a ser mujer, ¿no? No sabemos quién de las dos candidatas va a ser, pero sabemos que va a ser una mujer. Y entonces la imagen del líder sí se vuelve sumamente importante, y entonces se estudia, ¿no? Sí, los movimientos que hace y sus discursos, ¿no? En México a mí me parece que la figura del líder del partido tiene otra significación, otro peso psicológico, otro peso político, que es interesante en sí mismo, pero que habla de una figura, o de una configuración, perdón, diferente, ¿no? Es un sistema en el que estamos más acostumbrados a la política personal, ¿no? A personalizar la política. Ahora, ¿qué significa para el votante del PRI? O sea, porque aquí el tema es... Ya tenemos una idea más o menos clara de que para los políticos mexicanos o los partidos políticos mexicanos es importante el líder, el jefe del partido, sí, a diferencia de otros países.
pero para el priista en particular, ¿qué significa su jefe, su líder? Sí, mira, eso es bien interesante y es una cosa a la que se dedica la psicología política. La psicología política estudia en términos generales, es la aplicación de todo lo que se conoce de la psicología humana para el estudio de la política. Entonces lo que nos interesa a nosotros es saber qué de los rasgos de personalidad, cuáles de los rasgos de personalidad de, en este caso, los votantes del PRI, es lo que lleva a que se identifiquen, a que salgan, a que participen. A mí me parece que el licenciado Ochoa tiene ese reto, tiene muchos otros retos, pero a mí me parece que para la elección que viene, el año que entra en el Estado de México, sumamente importante, y definitivamente para el 2018, el reto es saber cómo apelar a la emoción de los votantes, no solamente de quienes se identifican con el PRI, ¿no? Es importante que haga estos ejercicios de cierre, de, ¿cómo le llaman? Operación cicatriz. Sí, claro. Es importante que los haga, pero a mí me parece que más importante aún es que apele, que sepa leer, que sepa apelar a la emoción política de quienes se identifican con el partido, de quienes se identifican con las políticas que promueve el PRI o que promueve el presidente Peña Nieto, y que lo va a hacer, le va a tocar hacer esta apelación emocional en un contexto sumamente complicado, en donde el presidente Peña Nieto ha ido disminuyendo su popularidad en un contexto político, económico también sumamente complicado, y que si logra conectar emocionalmente con los votantes, todo lo demás no va a ser cuesta para abajo, pero por lo menos va a ser un poquito menos difícil de lograr superar estos dos grandes retos electorales. Hay la importancia entonces del líder que tiene que conectar emocionalmente con estos electores para poder movilizar hacia las urnas. Que tiene que saber leer, investigar cuál es, para decirlo en buen mexicano, de qué lado les late el corazoncito a los electores, y saber qué es lo que tiene que hacer él emocionalmente. No solamente ideológicamente, no es una cuestión solamente de masas, es una cuestión emocional, de conexión psicológica con los votantes. Eso es lo importante y eso va a ser lo trascendental. Con eso me quedo, Carlos Rivero. Gracias por estar con nosotros, doctor especialista en psicología política de la Universidad de Essex. Gracias por estar por nosotros. Muchas gracias.